Hola amigos, ya han pasado 7 días y qué bueno que nos estamos volviendo a encontrar en este programa hecho a tu medida. Programa muy especial porque se trata de un espacio creado para nuestra juventud siempre capaz de asumir cualquier reto. Y no solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque somos la juventud que necesita nuestro país. Somos una juventud espontánea, diversa y comprometida con nuestro tiempo. No se muevan sus asientos porque este programa será diferente y especial, porque nosotros somos Jóvenes por la Vida. Y en Jóvenes por la Vida hoy tenemos a un invitado para mí y para todos muy especial. Qué honor poder contar con la presencia de Harold Naranjo, locutor de radio y televisión. Qué bueno, presentador además, qué bueno que estés aquí con Gracias, nosotros. mi corazón, gracias. Para mí es un gusto tremendo llegar nuevamente a Jóvenes por la Vida. Muchísimas gracias a ustedes también. Me siento feliz de estar aquí. Su presencia nos toca muy de cerquita, ya más adelante sabremos por qué. Ahora vamos a conversar un poco sobre los inicios de Harold en la locución. La locución comenzó por un sueño que desde bien pequeño yo tenía muy claro, de querer ser locutor. Entonces me atreví a dar los primeros pasos por allá por Habana Radio. Mi mamá escuchó una convocatoria precisamente a través de esta emisora que estaban buscando adolescentes para que se presentaran a un casting y de ahí poder ser los conductores del programa adolescente de la emisora Contigo Somos Más, que sale al aire todos los miércoles por esta emisora en vivo. Un reto tremendo porque era estar una hora delante de los micrófonos. Yo no tenía una experiencia similar, solamente la de aquel niño que soñaba con querer ser locutor. Exacto. Y entonces llegar a Habana Radio fue llegar a una emisora que decidió abrirme las puertas y dejarme crecer. De tal manera que pude hacer ese espacio. Después comencé a hacer La Pupila Asombrada de Habana Radio, que era un programa totalmente diferente, un programa que hasta el momento de ese espacio, Contigo Somos Más, no había salido ningún adolescente a hacer otras cosas dentro de Habana Radio. Entonces yo fui el primer adolescente que salió a conducir otros espacios y para mí eso fue un regalazo tremendo. Me comentabas acerca de tus inicios en la radio, pero ¿cómo te metes en el mundo de la televisión y qué significa esta para ti? La televisión llega un poco después, llega después de haber estado en Habana Radio, después de conducir también Suave y Fresco, que era el programa juvenil de la emisora ya con profesionales. Yo todavía no era un profesional de la locución en aquel momento, me interesó mucho más por la locución. Ya yo tenía decidido de que esa iba a ser mi carrera, pero la televisión hasta ese momento a mí no me llamaba la atención. Yo no tenía aquello de decir yo voy a ser presentador de televisión, para nada. Yo me enamoré de tal manera de la radio que yo creo que era lo que yo quería hacer y ahí donde estaba yo me sentía bien, con las personas que estaban y con los espacios que dentro de Habana Radio yo había obtenido. Pero ser parte de Habana Radio y de la oficina del historiador también hizo que pudiera ser parte del proceso de creación del Centro a Más Espacios Adolescentes, que es un centro que imparte talleres de radio, de televisión, de artes plásticas, de danza, de todas las manifestaciones artísticas y que está ubicado en Compostela, entre Teniente Rey y Muralla. Entonces, al ser parte de ese centro me fui vinculando de alguna manera al audiovisual. Hicimos documentales, hicimos talleres, hicimos muchísimas cosas y de alguna manera ya yo hacía otras cosas por el lado de acá. Cuando digo el lado de acá me refiero a este lado del Vedado, porque todo estaba muy conectado con la parte más añada de la ciudad y entonces es que llevo a Jóvenes por la Vida, este espacio donde estamos. Vamos a hablar un poco más de la televisión, de los programas que has realizado. Sí, Mary, aprovechando que ya estoy un poquitico más relajado porque tengo que decirles Sí. que estar aquí, tener a Mónica detrás de cámara, eso me genera nostalgias de todo tipo, llegar a Jóvenes por la Vida y no quiero hablar de eso porque yo creo que es un temita bastante delicado, pero bueno, la televisión, yo primero hice Das Más. Fue muy corto el tiempo que yo hice Das Más aquí en el educativo y rápidamente llevo a Jóvenes por la Vida. Y yo siento que este es el programa que de alguna manera me deja ser el Harold que soy hoy. Porque cuando llevo a Jóvenes por la Vida, precisamente porque Anthony, que fue el primer conductor, me dice que tenía que asumir otros compromisos de trabajo y que no podía continuar, entonces yo le digo, pero bueno, ya tú hablaste con la directora del programa. Y me dice, no, pero yo voy a hablar con Mónica. Entonces yo me adelanté de alguna manera y hablé con una persona que es bien importante para Mónica, de esas profesionales que ha estado muy acompañada por ella, que es Dielcy Jiménez. Yo sabía que hacían La Otra Mirada y entonces me dice, bueno, yo voy a hablar con Mónica y yo después te diré. De antemano me dice, Mónica es una directora muy fuerte. Lo sabemos. Todavía lo es. Damos Todavía lo pelos es. con... Es una directora muy fuerte, pero es tremendo ser humano.
Esas palabras nunca las voy a olvidar. Y si yo hablo con Mónica y doy una referencia tuya, me tienes que hacer quedar bien. Le dije, no te preocupes, eso está garantizado. Recuerdo que a ese casting que nos presentamos había otro muchacho. Estaba también Liné, que era la fundadora del programa. Y pues bueno, yo creo que lo de ella fue amor a primera vista y decidió quedarse conmigo, decidió cargar conmigo durante todo este tiempo. Y llego a Jóvenes por la Vida. Y no les puedo mentir, llegué con muchísimos miedos. Con muchísimos miedos porque la televisión era algo nuevo para mí. Hacer entrevistas era algo nuevo para mí también. Y yo hace poco decía en otra entrevista que aguantaba aquel micrófono con una tensión tan grande porque yo sentía que ahí canalizaba todo aquel miedo, todo aquel temor, lo estaría haciendo bien. ¿Qué le voy a preguntar a este invitado? Pero aprendí y creo que también me lo enseñó Mónica, me lo enseñó Liné. Yo la observaba, ver las entrevistas de Liné y yo decía, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo lo logra? Tenía la experiencia, tenía el talento, la profesionalidad y aprendí que había que escuchar al entrevistado y mantener una conversación con el entrevistado y que era como una retroalimentación de lo que él te iba dando, tú podías ir sacando lasca y lasca y lasca. Y cuando te enamoras de la profesión, cuando te enamoras de lo que estás haciendo, yo creo que entonces las cosas se dan de una mejor manera. Es que no es sencillo. Las personas piensan que entrevistar a alguien es algo sencillo. No es sencillo porque hay que analizar lo que la persona está hablando, ¿no? Sobre todo Jóvenes por la Vida, que estaban marcando un contexto muy difícil en aquella etapa que era la pandemia de la COVID-19. Nosotros llegábamos a lugares de zonas rojas, a lugares donde las emociones estaban a flor de piel porque esos muchachos que estaban ahí estaban haciendo algo que al menos a nosotros nos impactaba muchísimo. Fuimos a muchos lugares donde la labor era de admirar, había que quitarse el sombrero con esas acciones que hacían y nosotros solamente teníamos la misión de contar esas historias. Había que contarlas, pero yo creo que había que sentirla. Teníamos que tener ese lado humano que nos permitía saber que ellos a lo mejor estaban en un centro de aislamiento donde estaban dejando a su familia e incluso donde pudieran regresar con el riesgo de contagiar a sus familiares si esto pudiera ocurrir en ese lugar donde ellos estaban y nosotros teníamos que hacerlo bien. Y fue tremendo reto porque esas personas estar viviendo esa situación y contar su experiencia de vida delante de una cámara, enfrentarse a un locutor que como quiera que sea impone, es una tarea muy difícil. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en televisión, en Jóvenes por la Vida, y vamos a hablar un tema que Manuel ya decía que nos tocaba. Yo pienso que todo locutor que quiera crecer profesionalmente debe pasar por la escuela de la radio. Vamos a hablar de la radio porque de ahí lo conozco, porque de ahí se hizo mi amigo. ¿Cómo llegas a la radio? ¿Qué te hace hacer radio? ¿Y qué te gusta de la radio? De la radio me gusta que nadie me ve. Me gusta que nadie me ve, me gusta que puedo tener un pie encima del otro, estar cómodo, sentirme en casa. Yo defino la radio como la casa. Y no precisamente por esa comodidad, sino por el hecho de que yo siempre he dicho, respeto mucho a los televidentes, muchísimo, pero yo siempre he dicho que los oyentes tienen una fidelidad tan grande que nadie imagina. Yo tenía un oyente en Habana Radio que era débil visual, y todas las semanas llamaba a ese programa y decía, estoy aquí escuchándote. Y era un oyente que no sé de qué manera él supo que yo cumplía el 29 de octubre y los 29 de octubre me llamaba. Y era un oyente que estaba presente todo el tiempo. Después salté hacia otras emisoras y ese oyente llamaba a esas emisoras. Y ahí entendí que hay personas que solamente tienen un radio y que en ese aparato encuentran una paz tremenda, una compañía fiel, y entonces hacen que de ahí salga una reciprocidad tremenda y es la compañía que nos brinda. La radio para mí es eso, fidelidad constante del oyente y ya con el tiempo, cuando he dejado de hacer programas de los que nos dan la facilidad de recibir una llamada, de que el oyente quiera pedir un tema musical, de que el oyente quiera saludar a quien sea, yo siento que he perdido una parte importante de la radio, porque ahora hacemos Radio Reloj y Radio Reloj no permite eso. Radio Reloj es una emisora que ni tan siquiera permite que tú y yo, que estamos trabajando juntos, podamos hablar. Es todo mecanizado, yo no te puedo decir buenos días, yo no te puedo decir qué bonito estás, no, eso no existe. Y a mí eso yo sí lo extraño mucho de la radio, porque la radio es eso, poder conectar y poder llegar. Pero Radio Reloj ha sido una escuela. Tú lo sabes, Magdalena. Tú lo sabes que ha sido una escuela tremenda, porque además el locutor de Radio Reloj nadie tiene idea de toda la responsabilidad que implica estar sentado durante 4 horas en una cabina de radio dando noticias y siendo esta una de las emisoras más importantes no solo de Cuba, también del mundo, porque es conocida internacionalmente. Pero llegar a Radio Reloj fue después de haberme habilitado como locutor en el Centro de Estudios de Radio y Televisión, y una amiga
colega un día me dice que el profesor Luis Alarcón está preparando muchachos para acercarse a Radio Reloj. Y ahí me agarró. Y yo le digo, pero ¿quién te dijo a ti que yo quiero hacer Radio Reloj si yo no quiero hacer Radio Reloj? Y me dice, tú tienes que hacer Radio Reloj. Y ya yo te anoté en la lista y para allá fui ese lunes y fue lo mejor que hice. Después Daniel Pereira Brito me hizo otro excelente locutor. Otro excelente locutor de los que hace el estelar, el matutino, y me hizo pasar por ese entrenamiento que sabes que tenemos que atravesar porque la emisora Radio Reloj es muy diferente a otras. Todos los mecanismos, todos los sonidos que se sienten son implementados. Es única. No hay otro Radio Reloj. No hay otro Radio Reloj. Y entonces tienes que aprender, tienes que saber en qué minuto se toca tal cosa, cómo manejar el xilófono en el horario internacional, la revista semanal de la que aprendes muchísimo y tener todo ese background de cosas que tienes que tener en la cabeza. Yo creo que solamente lo da ese paso antes de poder sentarte delante de esos micrófonos. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Mustard on a beat, bro, deep boat, any rap, he a freak though, man down, call an ambulance, tell him breathe, let them boys to the cross. Harold, nos has hablado mucho acerca de tu trayectoria y todos los procesos que has vivido tanto en la radio y en la televisión. Sé que te gusta mucho el trabajo en equipo y que eres fiel seguidor de eso. Coméntame un poco acerca de ese tema. El trabajo en equipo es fundamental. Yo pienso que para lograr esa complicidad y esa estancia cómoda que uno puede tener en un espacio determinado, se necesita que quienes tengas a tu alrededor estén todo el tiempo compenetrados contigo. Y eso yo lo tuve en Jóvenes por la Vida desde que llegué, desde el primer momento, y ahí creo que lo aprendí. Porque cuando yo trabajé con este equipo que se mantiene, detrás de cámara sigue siendo el mismo, afortunadamente, yo me di cuenta de que no era solamente mi trabajo, era el trabajo de Liné y mi trabajo, que al mismo tiempo conformaban una sola cosa. Ella que se enamoró de mí, porque yo tengo que decirlo así. Fue ella la que ella se enamoró de de mí. Yo le envié un beso muy grande. Me lo hizo muy fácil, a pesar de que Linet es una persona que ya venía trabajando con Mónica de otros programas, que las mujeres yo siento que se sienten dueñas del territorio y eso está bien. Ese empoderamiento a mí me parece muy bien. Yo de ver a Linet solamente trabajar, yo también quedé encantado. Para mí que tuviera el trato con Mónica como el que viví, esa cercanía más allá de las cámaras, en la que también me involucró a mí de a poco, a mí me hizo ver que era una muchacha de valores, que era una muchacha muy profesional, que era la muchacha que tenía que estar en Jóvenes por la Vida en ese momento, porque era muy humana. Y contar las historias como la contaba Liné, a mí me llamaba poderosamente la atención. Yo decía, yo tengo que acercarme a esto. De hecho, Liané Perefú, que es una de las grandes locutoras de este país y que así comenzó nuestra amistad, un día me manda unos audios por Messenger hablándome de mi trabajo. No nos conocíamos. Y ella en esos audios me dice, necesitas montarte un poco más en el tren de esa muchacha, para que puedan estar parejos, para que puedan ir de la mano, porque tiene una energía, tiene una dinámica y tiene una profesionalidad muy grande. Y yo creo que entonces ahí es cuando yo comienzo a valorar muchísimo eso, porque ya no hacía falta que antes de comenzar una entrevista yo me le acercara y le preguntara. Ya ella sola lo hacía y ya podíamos entendernos incluso con la mirada. Liné es un eslabón importantísimo dentro de mi carrera, dentro de mi vida, porque después fuimos los amigos que dormimos en una misma cama, después fuimos los amigos que nos fuimos a salir en la noche y compartimos alegrías, tristezas, todo tipo de cosas. Es parte importantísima dentro de mi carrera. Harold, pero la cosa no termina en Jóvenes por la Vida. De ahí se derivaron muchos trabajos que actualmente los estás manteniendo, otros programas de televisión. Nos estuviste diciendo detrás de cámara que algunos talleres. Así es. ¿Sabes qué pasa? No terminó ahí la cosa con Jóvenes por la Vida, porque no solamente Liné se enamoró de mí. No, ni termina. También la directora, aunque nosotros digamos que es fuerte y todas esas cosas. Sí, ¿qué ibas a decir? Jóvenes por la Vida es una relación eterna. Es una relación eterna. Y de ella se derivaron otros proyectos, como el que voy a hablar ahora, que es Luces y Sombras. Es un programa que tuve la suerte de hacer también con Mónica Cabrera, que surge a partir del proyecto documental Luces y Sombras de Estrella Díaz, periodista de Habana Radio, en colaboración con la oficina y audiovisuales de esta propia emisora. Estrella Díaz, que también había sido mi directora en Habana Radio en el espacio de La Pupila Asombrada, es quien escribe estos documentales, y entonces Mónica me acerca nuevamente a Habana Radio. En un inicio fue difícil. Mónica me hace la propuesta y me dice, quiero hacer esto para el verano. Hemos hecho hasta
ahora 2 temporadas. Y yo le digo, ¿tú crees? Y me dice, sí, sí, claro. Recuerdo que también lo compartió con Héctor, que es el productor de casi todos sus programas y una persona que va de la mano con Mónica todo el tiempo. Y aunque él también parezca un poco refunfuñón, él nos quiere. Yo lo adoro. Sí, yo no estaría tan seguro de eso, pero bueno, nosotros también lo adoramos. Y yo creo que la relación con Héctor también detrás de cámara es de las relaciones que te inspiran a que cuando tú estés frente a esa cámara con ese bombillo encendido te puedas sentir cómodo, porque siempre existe un chiste, siempre existe algo que te hace estar tranquilo. Es como el Grinch, pero se deja Siempre hay querer. una ocurrencia, hay algo que nos hace reír de eso. Y que de alguna manera Mónica lo lleve a todos sus programas también hace que entonces el trabajo pueda ser más cómodo, porque es la misma familia y lo que cambia es la locación. Y es una muestra además de fidelidad, fidelidad, porque son muchos años de trabajo, entonces uno ve eso y dice, bueno, me siento en casa, me siento en familia, y eso de cierta forma también te ayuda a hacer mejor el trabajo. Hay un punto muy interesante cuando yo hago luces y sombras, que Mónica me manda los guiones, lo hicimos en el Centro a Más Espacios Adolescentes, y voy a llegar ahí a los talleres, que era tu otra pregunta, porque traté de buscar que fuera un espacio que nos permitieran llegar y cómodamente poder grabar aquel maratón de programas que tuve que grabar en un solo día. Hay un dato interesante, y es que yo tenía 2 cosas. No es que no estuviera preparado, pero era un reto. Era salir del muchacho de Jóvenes por la Vida para ser entonces el presentador de Luces y Sombras, un programa dedicado a artistas visuales, un programa que saldría en horario estelar, no era precisamente el espacio juvenil, ya cambiaba incluso el diseño de imagen, tenía que estar en camisa, era otro Harold. Y que Mónica me diera esa oportunidad de construir otro presentador siendo uno mismo, a mí me fue de mucho agrado, porque sinceramente sentía que ya era hora de dar un paso profesional. Pero la vida que te marca hizo que días antes de yo tener esas grabaciones pasara por un momento muy complicado en mi vida, algo personal muy fuerte. Y recuerdo que Mónica en aquel momento me dice, si quieres suspendemos. Y yo le dije, no, vamos a hacerlo porque ella había confiado en mí. Y hacer aquella grabación en días de junio supuso un reto mayor, porque entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que hay un punto de madurez profesional que tienes que respetar a ese televidente que no tiene culpa de lo que pasaste, de lo que viviste, y entonces comienzas a hacer historia de la bonita, de la de verdad, cuando sobre todo tienes a personas que detrás de cámara te impulsan, que te ayudan, que son ese sostén, y que después deciden llamarte nuevamente, incluso cuando ya no eres presentador de Jóvenes por la Vida, para decirte nuevamente, quieres trabajar conmigo y hacer Luces y Sombras. Y entonces ahí yo entendí que aunque la vida tenga momentos en los que te coloquen en un espacio, después salga de ese porque tienes que hacer otras cosas, cuando de verdad el cariño ha sido sincero, el respeto ha sido sincero, esa directora que ahora está aquí a mi derecha, te vuelve a llamar y te dice, pues ven para que lo hagas. Aunque te diga horrores, aunque te pueda decir cualquier barbaridad, ella te llama, te tiene en cuenta, y entonces repetimos una segunda temporada de Luces y Sombras. Botones del Río se presenta también este fin de semana en Fábrica de Arte Cubano, aquí en 26 y 11 en el Venado Capitalino. Pero ellos nos traen la invitación. Esta es una exclusiva que hacemos. ¿Dónde va la hora? Bueno, este es el Harold amigo, Harold locutor, Harold profesional. Este año, Jóvenes por la Vida cumple 5. Es el aniversario número 5. Hablabas de Jóvenes por la Vida, de todo lo que te trajo, de todo lo que te aportó, de las amistades que se quedaron, que se volvieron familia. Háblame de lo que estás haciendo ahora en Talla Joven. ¿Cómo llegas a Talla Joven y la experiencia que te ha aportado en el mundo de la locución y de la conducción en Talla Joven? Yo llegué a Talla Joven porque su directora, Yanes Juaristi, en un momento trae una dinámica al programa de que conductores de otros espacios pasaran en el verano por Talla Joven e hicieran la conducción junto a sus presentadores actuales. Y entonces vamos Linet y yo a Talla Joven representando a Jóvenes por la Vida. Así fue. Y desde ese momento y desde hace un tiempo que Yanes ya me venía diciendo, acércate al programa, vamos a trabajar juntos. Yo nunca le había dado el sí. Me están prestando mucha atención detrás de cámara porque todavía puede que me lancen un guión, pero yo llegué a Talla Joven y me enamoré de esa dinámica porque era algo diferente a lo que hasta ese momento yo había vivido. Un musical, entrevistas de otro corte, un estudio con mucha gente, con público. Yo decía, esto tengo que vivirlo porque además yo soy muy tímido. Ustedes no me creerán,
pero soy muy tímido. Para mí estar delante de una cámara era algo muy grande. Entonces yo decía, yo tengo que vencer esta timidez. Y si la vida me está dando la posibilidad de conducir Talla Joven, que es un programa que sale además por Cuavisión, que va a tener otro alcance y que ya tú te sientes con la capacidad de dar ese paso. Fíjense, no se trata ni que Jóvenes por la Vida me aporte más o Talla Joven me aporte menos. No. Se trata de que hay momentos en la vida en los que ya tú puedes decidir y pasar entonces a otra etapa, a otro nivel. Y entonces hacer Talla Joven fue eso, llegar también a hacer una conducción de 4, un programa que también trata temas para los jóvenes, pero que el plato fuerte es la música. Y la música del programa nos ha permitido llegar a orquestas de alto nivel en nuestro país, entrevistar a muchísimas personas que ya están más vinculados al arte. Jóvenes por la Vida resaltaba la labor de quienes en la pandemia estaban haciendo muchísimo, y ya Talla Joven era un mundo más artístico al que yo también quise darme la oportunidad de acercarme. Aún me mantengo ahí, llevo 2 años haciéndolo y de verdad que ha sido una oportunidad muy bonita y también se la agradezco a Yanes Guarita. Bueno, y junto con Talla Joven y gracias también a Yanes llega Andar La Habana. ¿Dónde va La Habana? ¿Dónde va La Habana, mejor dicho? Donde va La Habana, de Canal Habana. Que es un programa muy fresquito, un programa que también yo tenía ciertos afectos por él, porque Dielcy también era la presentadora de este programa, fue mi profesora, estuvimos muy cerca, yo sabía cómo funcionaba el programa y a mí me gustaba muchísimo. Entonces Yané me llama para hacerlo y yo rápidamente dije que sí. Y lo estoy haciendo actualmente junto a Jaycee Subiaur, actriz, y creo que también ha sido... Un beso para ella. Un beso para ella, que no se me ponga celosa. Y ha sido un trabajo muy bonito. Donde va La Habana tiene algo que, aunque sea un programa que dure de 12 a 15 minutos, me ha enseñado muchísimo, no tienes ni idea. Porque esos 12 o 15 minutos hacen que tú, en un poder de síntesis, tengas que sacarle a ese invitado lo más importante de la presentación, porque es una revista cultural, una cartelera que promovemos lo que va a pasar el próximo fin de semana. Entonces tú tienes que sacarle a ese entrevistado qué es lo más importante de eso que vas a promover, qué va a pasar, dónde va a pasar, en qué horarios, dónde se pueden adquirir las entradas para que el público tenga una idea y al mismo tiempo demostrar que sabes de artes plásticas, que sabes de danza, que sabes de música, que sabes de cualquier manifestación artística que se te presenta en ese programa, a veces incluso prepararte en el camino hacia la locación para poder llegar con un background de lo que vas a hacer, de lo que vas a hablar, porque los presentadores tenemos que tener esa capacidad de demostrar que sabemos. A veces no lo sabemos todo, no podemos saberlo todo, eso es imposible. Pero sí tenemos que tener un mínimo de preparación para que cuando ese entrevistado te diga algo, tú sepas al menos qué le vas a responder. Todavía lo estoy logrando, siento que todavía estoy aprendiendo. Pero me siento muy, muy satisfecha y muy orgullosa de todo lo que has podido lograr. ¿Cómo lleva tu familia ese recorrido de Harold locutor, Harold conductor, Harold imparte talleres? ¿Cómo lo lleva? ¿Cuál fue el vínculo, el apoyo que te brindó la familia en todo este camino de la profesión? El apoyo de la familia es fundamental. Yo pienso que es el apoyo principal. Porque yo recuerdo, volviendo un poquito atrás, cuando yo decía en mi casa, yo voy a ser locutor, mi mamá me decía, ¿locutor? Pero si tú no sales de la calle. Yo tengo que confesarlo, yo fui un mataperro con muchas ganas de serlo. Yo fui un niño que no salía de la calle, que jugaba, que se caía, que estaba todo el tiempo inventando, pero viví esa etapa como niño, me tocaba vivir esa etapa. Pero si tu padre o tu madre no te dice eso para que tú analices que para ser locutor tendrás que apartar un poco la calle para dedicarle más tiempo tal vez a una lectura o para sentarte a ver el noticiero o para ver un programa de entrevista, algo que yo sí tenía, porque yo recuerdo que yo veía mucho los programas de la televisión, veo los programas de la televisión, pero con esto que les quiero decir que los padres son los únicos que siempre nos van a decir las cosas antes para nosotros saber cómo llegar a ellas. La familia importantísima. Lo mejor que tienen es que cuando me ven, si no les gusta algo, me lo dicen. Mi mamá nunca ha sido la madre que se ha sentado delante del televisor. Ay, qué lindo habla mi hijo. Ay, pero qué bonito lo hace. No, estoy yo aquí sentado y está al otro lado y me está diciendo, ¿y por qué estás esto mismo que estoy haciendo ahora que no lo puedo evitar? ¿Y por qué esas manos no mueven tanto? ¿Y por qué estás tan ladeado? ¿Y por qué es Harold? Y entonces le digo, mami, por favor. Yo le explico, uno no se da cuenta en ese momento de que eso está pasando. Hay mecanismos involuntarios que uno no sabe. Pero al mismo tiempo ella, yo sé que está muy orgullosa. No es de las madres que dice tampoco las cosas, porque no es de expresar los sentimientos tal vez como yo, mi papá tampoco, pero yo sé que de alguna manera ellos me hacen sentir que sí están orgullosos. Yo creo que ese es el máximo medidor que tenemos como profesionales,
que tu propia madre o tu padre o tu abuela, alguien muy cercano a ese lazo de familia, venga y te diga, ¿por qué estás haciendo esto? No es para mal, sino para que sigas creciendo Claro. como... Son los mayores críticos, profesional. las familias son los Exacto, mayores críticos así es. a la hora de trabajar porque son los que nos están viendo y lo hacen desde el punto de vista para mejorar, no para opacarnos o que lo hagamos mal. En un punto de Uno, lo vista. que yo sí entiendo que tiene que ser muy receptivo. En la vida te vas a encontrar con personas que van a querer acompañar tu camino. Y esas personas se te van a acercar y te van a hacer una crítica constructiva. La vas a aceptar, la vas a retener, vas a analizarla. Y yo con el tiempo aprendí que de todos los que se acercan, no todas las críticas tú las debes absorber. Porque hay personas que van a llegar para lacerarte, hay personas que van a llegar para decirte algo porque tienen la voluntad de ser así, pero hay unos pocos que sí van a llegar para acompañar tu camino y a esos hay que escucharlos, a esos hay que agradecerles y a esos hay que hacerle todas las reverencias posibles. Bueno, yo te agradezco a ti, una, por haber llegado hasta acá, por haber accedido a esta entrevista. Te agradezco por la amistad, por todos esos consejos que me das a diario, por el estar ahí, por ser compañero y por la fidelidad que guardas en cada momento. Gracias Así a ti, que Marta. agradecerte. No, gracias a ti. Rápido, me decían que Jóvenes por la Vida cumple 5 años. 5 ¿no? años. Han sido 5 años de un camino que hay que darle las gracias a Mónica nuevamente, porque no es fácil llevar un programa en estos tiempos. Sabemos cómo funciona la televisión, sabemos todas las problemáticas que hay desde todo punto de vista, y mantener un programa de televisión es muy difícil. En mi tiempo ya era difícil, ahora imagino que sea un poco más difícil, y ahí está ella batallando con su equipo, ahí los tiene ustedes, y yo pienso que tienen que seguir defendiéndolo. No sé quién lo ha hecho mejor, no se trata de eso. Solamente puedo decir que Jóvenes por la Vida ha sido una sola cosa durante todo este tiempo. Mañana tampoco serán ustedes y serán otros muchachos, y yo creo que todos los que lleguen tienen que mantener esa línea. Y con el Jóvenes por mismo la Vida. rigor. Aquí estamos al ladito de No, ella. yo creo que ese Todo rigor el no va a tiempo. cambiar. Felicidades en estos 5 años a Anthony y a todos los que han pasado por el programa. Muchísimas felicidades y gracias por ser parte del equipo. No, y las gracias también por esa bella sonrisa, porque si algo te cambia el día es la sonrisa de Harold, que lo diga él mismo. Gracias. Así que las gracias por estar aquí. Vamos a despedir como siempre lo hemos hecho y formas parte también del equipo, porque esto es y seguirá siendo Jóvenes por la Vida.